Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase anterior mostré cómo tejer este hermoso punto con agujas rectas ida y vuelta. Y en esta clase de hoy vamos a ver cómo tejer este mismo punto en circular con agujas circulares. Esta vez elegí 3 colores, podemos tejer este mismo punto con 2 colores, con 3, con 4. Cada color se cambia cada 4 vueltas. 4 vueltas cambiamos de color de lana. Cambio de color pasa así, de esta forma, por atrás se ve así. Voy a mostrar cómo se hace. Voy a seguir tejiendo la misma muestra. Para tejer este punto en circular, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4, estos puntos que se repiten, más un punto para unir el círculo. Vuelta número 1. Paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho. Repito el motivo, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho, así tejo hasta finalizar la vuelta. Paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho. Paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho. En la vuelta número 2 sigo tejiendo con el mismo color, pero ¿qué hacemos? Siempre cuando empezamos a tejer nueva vuelta, aquí lo que voy a hacer es cruzar aquí las hebras, o sea, voy a subir estas dos, así cruzamos para que vayan subiendo, porque después cuando necesite hacer cambio de color, para que aquí atrás quede bastante prolijo. Entonces, vuelta número 2, tejemos punto revés, perdón, punto revés no, aquí paso punto sin tejer, 3 puntos al revés, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, 3 puntos al revés. Aquí la verdad que es bastante fácil el diseño, porque nosotros este punto que pasamos sin tejer en la primera vuelta, aquí también lo pasamos sin tejer y tejemos 3 puntos al revés. Pasamos punto sin tejer, siempre la hebra atrás de tejido, 3 puntos al revés, así tejo hasta finalizar la vuelta número 2. Vuelta número 3, tejemos igual que la vuelta número 1, no se olviden aquí cruzar las hebras y sigo tejiendo, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho, repito, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho. En la vuelta número 4 sigo tejiendo con el mismo color, cruzamos las hebras. Vuelta número 4 tejemos igual que la vuelta número 2, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, 3 puntos al revés. Repito el motivo, paso punto sin tejer, 3 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra siempre atrás de tejido, 3 puntos al revés. En la vuelta número 5 voy a cambiar color de lana, voy a tejer con este color beige, entonces voy a tomar este color con el que voy a tejer ahora, lo vamos a separar y lo voy a cruzar en esta vuelta donde cambiamos colores con el color marrón. Color negro dejamos por ahí, con este color cruzamos así, ajustamos bien para que aquí el pase de color no se note y empiezo a tejer. Vuelta número 5 serían 2 puntos al derecho, a ver, así 2 puntos al derecho,
paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto derecho. Repito, 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho, 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho. Bueno, y así tejemos hasta finalizar la vuelta número 5. En la vuelta número 6 voy a cruzar las hebras y vamos a tejer 2 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto revés. Repito, 2 puntos al revés, paso punto sin tejer, punto revés, 2 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto revés. Vuelta número 7, tejemos igual que la número 5 con el mismo color. Cruzamos aquí las hebras por detrás y tejemos 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto derecho. Repito, 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho. Vuelta número 8, la última vuelta del motivo. Sigo tejiendo con el mismo color y aquí vamos a tejer. Aquí ajustamos bien, 2 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto revés. Repito el motivo, 2 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto revés, y así tejemos hasta finalizar la vuelta, la número 8. Después, vuelta número 9, tejemos igual que la número 1. En este caso voy a tejer con color negro, ¿no? Me toca tejer color negro. Ustedes pueden tejer con 2 colores, con 3, fíjense, se repiten estas 4 vueltas. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.